sé si me estáis escuchando bien. No sé si está funcionando la grabación. ¿Ahora? Vale. Hola, buenas tardes. Soy Belén Vecino. Vamos a comenzar estas primeras jornadas sobre tradiciones y leyendas bercianas en las que tenemos la oportunidad de tener a grandes del Bierzo. Lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a pasar a presentar a nuestros ponentes de hoy. A mi derecha tenemos a José Antonio Balboa de Paz, que es un historiador y columnista, además de escritor berciano, y él nos va a hablar principalmente sobre las leyendas recogidas en la comarca, fundamentalmente centrándose en las zonas del lago de Carucedo y de las Médulas. A mi izquierda tengo a Manuel Cuella, que es el segundo ponente, y él mismo dice de sí mismo que ha nacido en el útero de Fistredo, donde las ninfas se arrollan en las aguas del Noceda, forjador de palabras, viajero en busca de emociones y nómada tras esencias. Manuel Cuella nos hablará principalmente sobre historias breves que tendrán por escenarios especialmente el Bierzo Alto, sobre dichos propios de los saberes populares bercianos, así como fábulas, leyendas y sobre el oro y los moros. Y en la última media hora tendremos a Javier Lago Mestre, que será nuestra última intervención. Él es historiador y escritor y en la actualidad preside la Asociación Cultural Fala Ceibe, en cuyo blog o Bierzo Ceibe se describe a sí mismo como un emigrante berciano enamorado de su tierra natal y por tanto un mantenedor de un estrecho contacto a través de los escritos e investigaciones históricas y culturales. Vamos a darle la palabra en primer lugar a José Antonio. Muy bien. Buenas tardes. No sé muy bien por qué soy yo el primero en hablar, pero quizás sea bueno porque así me permitirá, ¿no?, exponer no las leyendas de las que hablaremos después, sino por qué estamos aquí. Yo creo que el único que sabe realmente a qué viene aquí es Javier Lago, con su ponencia perfectamente definida, mientras que Manolo y yo venimos un poco a ver de qué van las cosas. Y lo digo porque al principio, cuando se plantearon estas jornadas, interesantes por otra parte, porque la asociación pretende evidentemente dar a conocer no solo las leyendas del Bierzo, sino la historia del Bierzo a través de este y de otros proyectos que tiene. Digo que se planteó como una serie de ponencias que se iban a impartir a alumnos, pero por razones que no vienen al caso, no fue así y al final decidimos entablar un pequeño coloquio, Manolo y yo, en torno a lo que se conoce como el imaginario popular o lo que también podría denominarse la memoria colectiva, ¿no?, en la que entran evidentemente muchos elementos, los mitos, las leyendas, los cuentos. Todo ello habla de seres más o menos sobrenaturales, de los que Manolo quiere hablar, de las llanas, de los mouros, de los relluveiros, etcétera, etcétera. También de acontecimientos históricos, porque la memoria colectiva, que no tiene nada que ver con la memoria histórica, la memoria colectiva constituye un elemento importantísimo de cohesión social, de socialización. Los jóvenes, niños, se socializaban en otras épocas fundamentalmente a través, esto nos lo contará más tarde Javier, de filandones y de otros elementos, pero en los que los ingredientes fundamentales eran este tipo de leyendas, de cuentos, con sus respectivas moralejas, en las que aparecían, como es lógico, elementos de carácter moral, de carácter educativo, de carácter socializador, ¿no? En el caso concreto
del que yo voy a hablar, pero no todo seguido, porque si no va a constituir un... Yo quiero plantear fundamentalmente el papel que las leyendas juegan en la creación de esa conciencia colectiva. Porque las leyendas son de muchos tipos. Fundamentalmente de 4 a los que yo me voy a referir. Toda leyenda tiene un fondo histórico, pero unas más que otras, evidentemente. Hay leyendas históricas. Después contaré alguna y las destriparemos y veremos los elementos históricos que tienen. Hay leyendas que podemos llamar moralistas, escatológicas, ¿no? Hay leyendas que son verdaderas mentiras, leyendas ideológicas que buscan justificar o legitimar algún hecho. También contaremos alguna después. Y hay leyendas etiológicas, son las más abundantes. Por ejemplo, en la zona de las médulas, muchas de las leyendas lo que pretenden es explicar fundamentalmente nombres. El nombre de las médulas, el nombre de Carucedo, del lago, ¿no? A través repito, de esas leyendas. Pero el imaginario popular es mucho más amplio que las leyendas y tiene que ver con todo ese tipo de personajes sobrenaturales. Muchos de ellos, y aquí igual entramos ya en el primer debate, por lo que le escuché hace un momento a Manolo. Sí, es cierto, el Bierzo, como todo el noroeste, es una zona que se presta mucho a este tipo de leyendas y a este elemento mítico, esta serie de personajes, pero no penséis que es específico del noroeste. Yo las encuentro en buena parte de Europa, con otros nombres, pero muchos de estos seres sobrenaturales están por todos lados. Y cuando alguien pretende, como hacen determinados sectores nacionalistas, ¿no?, buscar en todas estas cosas sus elementos identitarios, pues evidentemente es una chorrada, porque están en todos los sitios, ¿no? José Antonio, si te parece, le vamos a dar paso a Manuel, porque se nos va el tiempo. Sí. Vale. No, es que me pongo en... Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Podría entrar ya a saco con lo que dice Balboa. Efectivamente, los duendes, nuestros duendes, pues son los gnomos de otras latitudes. No podemos creer, lógicamente, que somos únicos e imprescindibles en el mundo, sino que prácticamente está todo globalizado ya desde tiempos como solo ahora. Con lo cual, esto pertenece al ámbito que podríamos denominar de lo mítico, de lo mitológico, del mito, y lógicamente esto está muy arraigado en todas las culturas, ¿no? Otra cosa sería hablar o intentar destripar, no sé si sería bueno también, desde el ámbito de lo que sería el logos, ¿no? La lógica y la racionalidad, ¿no?, que habría que poner a todas estas, o que habría que interpretar o analizar en términos como hace, por ejemplo, el antropólogo Caro Baroja, que os recomiendo encarecidamente, o el gran antropólogo Marvin Harris, como va desmontando todas estas leyendas en general, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo lo que sí traía preparado, aunque me puedo lanzar a la piscina también, traía preparado porque en el año de 2000, seré breve con eso, 2007, me pidieron varias colaboraciones sobre este tipo para el Diario de León, sobre leyendas sobre de los mouros, de las chanas, de la brujería, etcétera, etcétera. Entonces yo compuse ahí varios textos y quería darles un poco de vida a esas cosas que escribí en ese coleccionable de 56 capítulos que se titulaba Las edades del Bierzo, ¿no? Y desde donde se recogen, además, no solo leyendas, sino tradiciones, el habla de cien, etcétera, etcétera. Bueno, se recogen un montón de cosas que os recomiendo, porque bueno, supongo que estará también en esta biblioteca y que le echéis un vistazo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido podríamos, supongo, Balboa, hablar pues un poco con pequeñas pinceladas de cada uno de estos puntos que más o menos estaban contemplados ya, ¿no? Y bueno, yo para comenzar pues tenía preparado aquí lo que son, por ejemplo, las leyendas sobre los mouros
en el Bierzo. Bueno, por cierto, muchas de las personas que estáis aquí, veo algunas de las personas que saben mucho más que yo, lógicamente, no que Balboa, que es un gran experto en todo esto, porque además él también ha escrito mucho en el fascículos del Bierzo mágico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si te parece, rápidamente decir, pues eso, los mouros, esa confusión que yo creo que a todos nos asalta, que son los moros y los mouros. Entonces, bueno, lo sabes perfectamente, porque se ha confundido muy a menudo esto, los moros reales, ¿no? Los moros de la morería, ¿verdad?, con los mouros, que sería otra cosa, y que, bueno, ¿cómo se encaja eso? ¿Cómo se encaja? Yo tengo aquí algunas cosas. Sí, hay una confusión evidente entre los moros históricos y los moros míticos. Los moros históricos realmente han dejado pocos restos en nuestra comarca. Y no solo en la comarca, sino prácticamente en todo el noroeste. Cuando hablamos de la Cueva de la Mora, ¿no?, aquí en Ponferrada, en tantos sitios, o otros topónimos que aluden a moros o mouros, nunca se refieren, o prácticamente nunca se refieren a los moros históricos, se refieren a los moros míticos, a una supuesta raza, ¿no?, anterior a la presencia romana e incluso prerromana, ¿no?, en estas zonas, que habitan lugares subterráneos, en cuevas, ¿no?, que a veces tienen relaciones con el mundo exterior, con el mundo cristiano, no siempre relaciones pacíficas, a veces también relaciones conflictivas, porque los moros a veces también se relacionan con otra serie de personajes, como los cuélebres que defienden las cuevas en las que ellos habitan, a veces también se relacionan con las xanas, ¿no?, que son más personajes relacionados con el agua y no con este tipo de habitantes, pero hay una cierta relación porque hay una cierta confusión. Antes de nada, es que yo creo que hay que decir algo que es previo, y es que todo esto no son más que vestigios de lo que probablemente en otra época fueron verdaderos narraciones míticas, verdaderos mitos, ¿no? Todo esto, a diferencia de lo que es la mitología griega, la mitología romana, todo esto ha desaparecido. Lo único que se conservan son retazos, elementos muy mistificados, muy transformados, porque no hay que olvidar el papel que el cristianismo ha jugado. Decía Menéndez y Pelayo que los españoles somos muy poco supersticiosos, al contrario de lo que algunos piensan, ¿no? Creemos en maravillas, creemos en milagros, pero somos poco supersticiosos. En gran parte porque el cristianismo cristianizó muchas de estas creencias, las laminó, por así decirlo, las dejó, convertidos todos estos dioses en diosecillos malignos, a veces ni siquiera eso. Cristianizó algunos montes, cristianizó algunas, poniendo ermitas, etcétera, etcétera. Los moros, repito, no son hechos históricos, sino mitológicos, de una raza anterior que, repito, vive en cuevas y que tú sabes también muy bien porque las has visto por toda esa zona de tu tierra de Noceda. Hay muchos elementos toponímicos. A eso me quería referir, en el sentido, por ejemplo, en Noceda, mi tierra, Noceda del Bierzo, aparte de que, bueno, existe un libro que yo recomiendo también, que es Soñando tesoros con los castros de Noceda, de la maestra y poeta Felisa Rodríguez, que habla de todo esto. Pues es curioso que también se encuentran muchos topónimos o lugares donde aparece lo de los moros, ¿no?, la calle de los moros, y además los moros, no los mouros, ¿no? El mouro, en este caso sí, un lugar, antaño se iba de merienda, un lugar hermoso, rostros de moros tallados en piedra que aparecen en determinadas casas, etcétera, etcétera, que, bueno, pues ahí está todo este asunto de los moros. Y a este respecto también la confusión sigue en pie, porque el diálogo de las xanas a veces se confunde también con las mouras.
también las mouras, que no son las moras tampoco, sino que las llamas serían mujeres bellísimas de ojos azules y, bueno, una especie de, bueno, ninfas también, ondinas, bueno, hay toda una serie de sinónimos o de que al final todo es como medio confuso y se puede resumir en eso, los mouros y las mouras, y después con todas sus equivalencias que tienen por un lado y por otro, incluso no solo en el noroeste español y en el Bierzo, sino en Europa y en general en el mundo, ¿no? Con sus equivalencias. Yo creo que por ahí vamos. Bien, para ligar lo que tú has preparado con lo que yo no he preparado, podemos hablar de alguna leyenda de esto que tú estás hablando. Decía al principio que hay muchos tipos de leyendas. A mí me interesan fundamentalmente aquellas que tienen una cierta relación con la historia, quizás porque yo soy historiador, ¿no? Algunas de esas leyendas son en gran manera históricas, es decir, tienen un gran fondo histórico, pero otras no. Las leyendas que tienen que ver con los moros o con las ninfas, la ondina caricea, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esa leyenda es una leyenda etiológica, es decir, lo que busca es fundamentalmente explicar por una parte el origen del lago de Carucedo, pero también el nombre del lago de Carucedo. Entre las leyendas, a diferencia de los mitos son bastante invariables. Los mitos pasan de generación en generación sin grandes cambios, porque son intemporales. Las leyendas, por el contrario, como tienen un fondo histórico, tienden justamente a ser muy deformadas, y por eso hay tantas versiones de las leyendas. O había, porque ahora la gente ya no escucha, la gente ya no cuenta leyendas, bueno, cuenta leyendas urbanas, pero ya las viejas leyendas han desaparecido, ¿no? En parte por lo que decía Caro Baroja, ¿no? Porque el laicismo las ha matado, no el catolicismo no las mató, el catolicismo las integró dentro de su discurso, ¿no? Decía que, por ejemplo, esta del lago de Carucedo, la leyenda en torno a la ondina, os la puedo leer porque no quiero contarla, es, repito, una de esas leyendas etiológicas. Habla de una mujer boreña, hija del rémulo de aquella época, llamado Médulo, un caudillo, ¿no? Que se puso al frente de los astures, que eran los habitantes autóctonos de esta comarca, cuando, en torno al año 29, antes de nuestra era, Roma hizo acto de presencia en estas tierras, ¿no? Esta mujer solía pasar muchas tardes, muchos días, en torno a una fuente, que algunos llaman la fuente de Borenia, y ahí veis también el aspecto etiológico de Borenia con borrenes, etcétera, etcétera. Una fuente en la que llevaba a pasear, a pastar sus ovejas, hasta que un día, repito, aquella paz se vio turbada por las armas romanas que venían a conquistar definitivamente lo último que quedaba, ¿no? Los romanos habían entrado en España 200 años antes, en 219, y necesitaban ultimar la conquista de todo ese territorio. En la batalla, o en una primera batalla, la situación queda más o menos en tablas, hay un intento de negociación. Borenia, como hija de ese jefe, Astur, de ese rémulo, ¿no? Viene a la mesa de conversaciones, ¿no? Por así decirlo, y la belleza encandila
Carisio, el general romano, que se enamora de ella y pretende pues negociar una paz conveniente para todos mediante el matrimonio con esa hija del rey. Esta no acepta, las negociaciones de paz se rompen, nuevamente se reanudan las hostilidades, se produce una nueva batalla en la que los astures son derrotados, mueren buena parte de los mismos, Borenia va a buscar refugio a la fuente donde solía pasar muchas horas del día con sus rebaños, y cuando Carisio se acerca intentando arrebatarla, llevársela, como si fuera una enorme fuerza tectónica, surge un chorro violento de agua que inunda el lago, que anega todo el valle, y en sus aguas va a permanecer esta Borenia, transformada ahora en una ninfa que va a tomar el nombre de Carisio, la ninfa Caricea, ¿no? Es evidentemente una leyenda que no tiene nada más que un contexto histórico cierto, pero el resto es puramente ficticio, ¿no? Aquí hemos contado una leyenda de una de esas. Este tipo de leyendas también las hay en relación con el lago de Caucedo y con las llanas. Es decir, para mí la ninfa Caricea no es una llana. La llana es un personaje más diabólico, más sanguinario. También se cuentan leyendas de llanas en esta zona, y en relación también con la presencia romana, que no viene a cuento contar, pero no son exactamente ninfas, son personajes que sí atraen a los hombres, enamoran a los hombres, pero en realidad para matarlos. De todas formas, yo sigo insistiendo para desvelar esta confusión a eso. Se podría resumir entre los mouros, mouras, y entre los mouros pues caben todo tipo de duendes, por decirlo de una manera, trasgos, etc. Por sintetizar, xanines, etcétera, etcétera. Y por la parte de las moras, pues serían todas las ondinas, las ninfas, las xanas, sí, pero con diferencias entre ellas, sí, ¿no? Con determinadas diferencias, pero por sintetizar, porque hay una cantidad de nombres que al final conviene que se centre. Al respecto también de los moros, no solo en Noceda, sino, bueno, en el Bierzo Alto también está, por ejemplo, Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, el segundo nombre más largo del pueblo de España, y donde se cree que hubo un destacamento de moros, pero es lo mismo, forma parte de la leyenda, porque moros históricos, pues no creo, ¿no? Y bueno, yo quería, porque no se nos va pasando el tiempo, yo creo que más o menos está despejada la duda esta. Gil Carrasco también hace referencia en algunos artículos a estas mujeres misteriosas que no dejan de ser las ninfas, etc. Bueno, las xanas, ¿no? Sí, es uno de los pocos autores bercianos, si es que hay algún otro, que habla de xanas en alguno de sus artículos de viajes. Sí, exacto, de viajes. O, por ejemplo, Castaño en Foix en una excursión por las Medias, que también da cuenta de la ondina Caricea, ¿no? Eso sí, también. Por ir avanzando, más o menos eso está despejado. Yo creo que también lo de los mouros y todo esto tiene que ver, probablemente, es una hipótesis, con la tierra fértil, no solo en leyendas, sino en oro, como fuera el paraje, como es el paraje y fue el paraje de las Médulas. Es que yo creo que algunos de esos topónimos son puramente, de esas leyendas son también puramente etnológicas, es decir, que aluden en lo que decías de Colinas del Campo de Martín Moro. Bueno, ahí podría haber alguna duda, ¿no? No por la presencia de moros, que yo no la creo, pero en las cercanías, el río Tremor, términos como Turris Mauris, yo no creo que aludan para nada a moros, aluden exclusivamente o elementos oscuros en el paisaje, o al río Tremor, ¿no? Cuyo topónimo no tiene nada que ver con moros, ¿no?
Manuel, ¿qué tal si nos cuentas alguna tradición popular de aquí, del Bierzo Alto? Sí, yo quería entrar en eso antes de... Sí, pero vamos ya a pasar, después recuperamos. Bueno, yo quería hablar también de una cosa muy singular que son en el Bierzo Alto. Yo creo que en el Bierzo Bajo no se conoce mucho esto, digo en el Bierzo Bajo, ¿no? Que son los tarramacos. Los tarramacos, ¿alguien sabe lo que son los tarramacos? Aquí tenemos a un hombre al menos de mi pueblo, de su pueblo, que no más en este día. No se oye. Que él sí sabrá que son los tarramacos, correcto, los tarramacos. ¿Alguien sabe? Pero del Bierzo Alto también. Bueno, porque en el Bierzo Bajo yo creo que no, los tarramacos famosos, que no dejan de ser los carnavales, ¿no? Los carnavales. Curiosamente, indagando en todo esto, resulta que también el gran Julio Caro Baroja tiene el estudio del carnaval, donde hace referencia precisamente a los tarramacos, pero él lo sitúa más que en la provincia de León, que también menciona a la provincia de Santander. Qué curioso, ¿no? Y si buscáis en internet, bueno, hacéis una búsqueda, encontraréis tarramacos, una especie también de, aparecen como de guirrios o de danzantes, que son la provincia de Santander, los tarramacos, o también conocidos como los zafarrones. Bueno, tienen varios nombres, ¿no? Zafarrones, zamarrones, pero que vienen a ser todo lo mismo, que son personas disfrazadas, ¿verdad?, con pieles de animales, normalmente con la cara tiznada de negro, ¿no? Y que en el Bierzo, y en concreto en Noceda del Bierzo, se llevaba muy a rajatabla esto, sobre todo en la época del esplendor minero, donde todos los rapaces eran padres, pues iban con la cara tiznada de carbón, ¿verdad? Y con toda la indumentaria propia también de minero, o incluso con las ropas que tenían y salían a correr por ahí, como decía los tarramacos, provistos además también de un candil, eso es lo que se cuenta, y bueno, yo casi podría dar fe por mi edad, pero bueno, lo que se cuenta acerca de esto, los tarramacos, pero que curiosamente como están también eso en otros lugares como en la provincia de Santander, ¿no? Y que viene a ser lo mismo. Incluso en la provincia de Santander se dice que son una especie de bufones también, ¿no? De actores de teatro, ¿verdad?, un poco histriónicos, ¿no?, que se permiten determinada licencia, bueno, es la transgresión del carnaval, claro, que se permiten determinada licencia, sobre todo los hombres con las mujeres, a las cuales se les arroja ceniza, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones que yo creo que es muy interesante. Y después aparece, por ejemplo, La Pícara Justina, una novela que tiene un gran interés, ¿no?, La Pícara Justina, aparece los fancarrones como danzantes que también entroncan, en cierto modo, con los zafarrones, los tarramacos, zamarrones, bueno, digamos que es lo mismo, ¿no?, una cantidad de nombres para definir prácticamente lo mismo, ¿no?, es el carnaval, ¿no? Y después también se daba, si me permitís, una cosa muy curiosa, en Noceda, al menos en Noceda y no sé si en el entorno más inmediato y demás, una cosa que se llamaba la vaca foira, que también nos puede dar fe Esteban de Paz, que lo tenemos aquí. Podría decir mejor que consistía, básicamente que era la vaca foira, unos tipos, bueno, unos hombres, mujeres, lo que fuera, se disfrazaban de vaca o de toro con los cuernos, ¿verdad?, en la delantera y con un rabo detrás, y se dedicaban a meter miedo a la población, algo, bueno, pues muy habitual, ¿no? Eso era fundamentalmente la vaca foira, ¿no? Que también yo lo tengo situado como que se daba también en la época de los carnavales, aunque esto no estoy muy seguro y a lo mejor después al final, o si quiere intervenir, podría decirnos, pero bueno, yo lo sitúo en esta época de, digamos, de transgresión. Yo imagino que era en esta época, pero no estoy muy seguro que la vaca foira fuera en esta temporada, ¿no? Yo supongo que sí. Y bueno, pues esa puedo hablar de otras, pero no quiero, después hablamos de otras tradiciones. Sí quería recuperar, para dar paso, pues, lo que son las